lo prometido es deuda. Son una de esas noches inolvidables para cualquier periodista y para mí es un altísimo honor tener aquí a un hombre casado con la democracia, casado con la libertad y con los valores occidentales. Nos referimos al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien llegó a ser en 1994 el senador más joven en la historia de Venezuela. Es un honor, Antonio, tenerlo aquí esta noche. Gracias, para hablar de los temas fundamentales en una noche complicada a nivel internacional. En el caso venezolano, ¿cómo está Venezuela esta noche con la purga que se está llevando a cabo dentro de PDVSA, la militarización y lo más importante es encaminándose a un default total y a una hiperinflación? ¿Cuál es la situación de Venezuela esta noche? Bueno, buenas noches, un placer estar contigo, Oscar. Bueno, vemos un país devastado por las malas políticas, esos planes anacrónicos que envueltos en los proyectos encopetados con el socialismo del siglo XXI han sumido a uno de los países más ricos de nuestro continente en una pobreza que desata las alarmas no solamente de los venezolanos, sino de la comunidad internacional. Y mientras el país se hunde en la pobreza, mientras la gente hace colas para ver si consigue alimentos o si consigue un antibiótico, un medicamento, porque en Venezuela no se produce nada, porque destruyeron todo el aparato industrial del país, vemos que esta camarilla comprometida con el narcotráfico, con la corrupción, con el terrorismo internacional, se están peleando por las ruinas que ellos mismos produjeron. ¿Por qué se produce la purga y la militarización del régimen al mismo tiempo que Tarek El Aissami anuncia que Nicolás Maduro va a la reelección? Porque así terminan las bandas. Las bandas delincuenciales terminan peleándose por el botín. Y en Venezuela lo que vemos es una confrontación que pone al descubierto la dimensión de la descomposición de un régimen fétido que ha hundido en un abismo, que ha metido en un farallón a un país donde la justicia de la que hablaba Chávez cuando compitió por primera vez por la presidencia de la República se traduce en más pobreza. Más del 85% de las familias venezolanas viviendo en la pobreza. Un país hipotecado, un país que le empeñó el alma al diablo. Un país donde los trabajadores están recibiendo hoy, Oscar, un salario paupérrimo que no pasa de $4 al mes, para que se den una idea quienes nos están escuchando y viendo y se digan a sí mismos si eso puede ser justicia social, si eso no amerita una solución lo antes posible, porque mientras Maduro pretende seguir ganando tiempo como presidente de la República, Venezuela ya no tiene más tiempo que perder y esta es una hora de que se produzca una negociación para definir los términos de la salida de Maduro e instalar en Venezuela un gobierno de transición nacional. ¿Qué le dijo Mariano Rajoy cuando lo recibió en Madrid? Primero, mucha solidaridad. En segundo lugar, ratificar su compromiso con la democracia venezolana. Como lo dije en mis declaraciones saliendo del despacho del presidente Rajoy en la Moncloa, no se trata de un respaldo a la oposición, se trata de un compromiso del presidente Rajoy con la democracia venezolana. Y pudiéramos decir que la causa venezolana ha unido a los españoles, porque así como conversé con Mariano Rajoy del Partido Popular, también lo hice con Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español, también lo hice con Albert Rivera del Movimiento de Ciudadanos. ¿Vio a Felipe González? Sí, también conversé en 2 oportunidades con el presidente González. O sea, es una angustia de los factores políticos de las distintas tendencias ideológicas de España por la democracia venezolana, pero ya eso ha rebasado a España y ya el caso de Venezuela se debate en el seno de la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, y se está aprobando una resolución para incautar un boicot a la venta de armas de Europa, de cualquier país de Europa a Venezuela, porque sería venderle armas a una tiranía que usa esas armas para atentar contra la vida de los ciudadanos, tal cual como ocurrió en el curso de este año, cuando murieron entre los meses de abril y julio más de 130 personas. ¿Cómo queda colocado Rodríguez Zapatero en ese esquema de la Internacional Socialista y del Partido Socialista Obrero Español y de la política española? Bueno, queda comprometido en la historia de un país que ha forcejeado con una narcodictadura tratando de
trillar un camino cívico y democrático como lo intentamos los venezolanos el pasado año al momento de proponer por la vía constitucional sustituir a Maduro, y por eso recogimos las firmas para que se organizara un referéndum revocatorio. El régimen de Maduro se burló del Vaticano, pero también se aprovechó de la posición dubitativa, dudosa, sospechosa de los llamados mediadores que no honraron la voluntad de un pueblo que estaba planteando un golpe militar, no una salida cruenta o sangrienta, sino una salida cívica, porque qué más civismo puede buscar uno en un voto, en una opinión de un ciudadano que plantea convocar un referéndum revocatorio, que además es un derecho que está implícito en la Constitución Nacional. ¿Es Maduro un títere de La Habana y de sectores militares, o es Maduro un operador político no oculto, pero sí eficiente para mantenerse en el poder? No, es un agente del poder cubano, y he dicho que el caso de Venezuela es un caso muy extraño, porque yo creo que es uno de los pocos casos del mundo que un gobierno paga para que nos invada una fuerza extranjera, porque estos señores que se quejan del imperio norteamericano, del imperio español, pero que les encanta Mickey Mouse y tienen a sus familiares viviendo, muchos aquí en los Estados Unidos, hablan de injerencia extranjera, pero no se miran en el espejo para que vean que están rodeados de los fantasmas cubanos, que son los que están infiltrados en las guarniciones militares venezolanas, en los registros, en las notarías, y son los que tutelan a una camarilla que en nombre de una falsa revolución están destruyendo un país tan extraordinario como es Venezuela. Volviendo al tema de Rafael Ramírez, de lo que ha ocurrido, ahí está en el medio la hija de Chávez, como la segunda en la misión de la ONU. ¿Cómo queda colocado todo ese andamiaje de defenestración, para utilizar, si cabe el término, de Rafael Ramírez y del Pino, Eulogio del Pino, de Nelson Martínez, con María Gabriela Chávez? ¿Cómo queda cuando él dice que los advenedizos, cuando Chávez llamó a 4, entre los 4 estaba él, dice Rafael Ramírez? ¿Cómo queda todo eso? Yo creo que queda con forma de ventilador, un ventilador a punto de comenzar a girar, y no para repartir viento fresco. Yo creo que esto que está ocurriendo pone de bulto ante los ojos de la opinión pública en Venezuela y en el mundo el pelaje de estos gobernantes que confirman lo que ya nosotros hemos denunciado, que es un gobierno corrupto. Ellos están reconociendo que se hicieron estafas desde las instancias de PDVSA, la estatal petrolera venezolana, desde los negocios que se hicieron en la empresa Citgo, que es un patrimonio de Venezuela aquí en los Estados Unidos, o era, pues eso también lo remataron. Está hipotecado. Está hipotecado. O sea que ellos mismos se están acusando, y es el desgarramiento de quienes defraudaron a un pueblo que llegó a creer de buena fe en los postulados, en las propuestas de quienes hicieron política con la antipolítica. Y aprovechándose de las virtudes de la democracia, capturaron el poder, le pusieron la mano al poder, no para democratizar al país ni para desarrollar una política de justicia social, sino para saquear un país. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar en todo el segundo segmento de la oposición. Un tema fundamental también, con muchas contradicciones en cuanto a la información y desinformación en todo este proceso tan complicado de Venezuela. Día de mañana en República Dominicana es una reunión de los que vamos, es una reunión privada interna nuestra, para terminar de ajustar nuestra estrategia de negociación, y a partir del primero arrancamos con una agenda que ya ha sido estudiada y compartida, y eso va a arrancar con una reunión de revisión de los acuerdos metodológicos que ya hemos concertado con el gobierno. Antonio Ledesma, vamos a hablar de la oposición. Vicente Díaz pertenece a la cuerda política de Julio Borges. Sí, creo que cercano a Julio Borges. Ha dado declaraciones, Antonio, usted de esta reunión en República Dominicana. Hay una foto, luego de las declaraciones duras de María Corina Machado, donde está Henry Ramos Alup, Julio Borges, Lilian Tintori, el hijo de Adolfo Suárez,
está también Enrique Capriles, ahí vemos la foto, y Luis Florido. ¿Cuál es su posición con relación a esta inminente reunión de mañana en Santo Domingo? La misma que hemos venido dando a conocer desde que advertimos que la oposición venezolana estaba siendo entrampada por un gobierno que se aprovecha de la buena fe con que actúan algunos dirigentes. Lo lamentable es que reincidamos en volver a tomar un camino oscuro que no conduce sino al fracaso de nuestros ideales y favorece las intenciones continuistas de un régimen que está pulverizando lo que queda de democracia en nuestro país, lo que queda de instituciones del Estado venezolano. En este diálogo, que más que diálogo es una parodia, y además de parodia un monólogo, porque quien saca provecho de ese supuesto diálogo es el régimen. Maduro sigue de presidente cuando el país está colapsado. Por donde tú mires la situación económica de Venezuela, la situación social de Venezuela, el país está hundido en la miseria, en la recesión económica, tenemos la más alta inflación del mundo, una devaluación espantosa, un dólar era equivalente hace unos meses a 8.000 bolívares, hoy ese mismo dólar es equivalente a más de 100.000 bolívares. Un trabajador en Venezuela recibe un salario que es equivalente a 4 o máximo 5 dólares. Son salarios de hambre, salarios paupérrimos. Gente que muere porque la atracan, o que muere porque no tiene medicina, o que muere porque no consume calorías, no está desnutrida porque no hay alimentos. Entonces, ¿qué diálogo? Aquí lo que debe plantearse es una negociación para definir la salida de la tiranía. Entonces tú estás dialogando con una camarilla que asimismo se reconoce entre ellos de asaltantes del erario público. Mientras los mismos gobernantes se están desprestigiando, llamándose ladrones, estafadores, asaltantes, y unos se mandan a detener con otros del mismo régimen, la oposición entonces va a dialogar cuando lo que debería plantearse aquí es una negociación, como lo ha sugerido el Grupo de Lima desde su última reunión en Toronto, que es la definición de los términos para la salida de Maduro e instalar un gobierno de transición que convoque unas elecciones absolutamente transparentes. ¿Quiénes dentro de la oposición se oponen a eso? ¿Por qué no hay una unidad en ese sentido, en esa comunidad de propósitos? Porque la unidad de propósito no se da mientras no se resuelvan las incoherencias. No podemos llamar al pueblo, por ejemplo, a participar en un plebiscito como lo hicimos el pasado 16 de julio, para luego que esa misma dirigencia que invitó al pueblo a participar en ese plebiscito y responder 3 preguntas, no honráramos el mandato que nos dio el pueblo. Aquí hubo un compromiso de hacer un referéndum revocatorio el año pasado, y en el diálogo donde estaba como moderador el presidente Zapatero, nos robaron ese derecho de revocatorio. Eso me llevó a mí a proyectar el 31 de julio un video desde mi casa por cárcel, en el cual hacía unos reclamos, no solamente al régimen de Maduro, sino también a la propia oposición, porque concluíamos que las victorias que habíamos conquistado con el sacrificio del pueblo terminaban convertidas en polvo, en derrota, por los errores en que hemos incurrido. ¿Cuáles son esos errores? Las contradicciones. Algunos de nosotros decimos que hay fraude, que hubo fraude el pasado 15 de octubre. Hay quienes dicen que no hubo fraude. Algunos decimos, por ejemplo, que el régimen de Maduro es un régimen, es una narcotiranía. Algunos dicen que allí en Venezuela lo que hay es precariedad democrática. Ese tipo de análisis semánticos y académicos que no se corresponde con la crueldad con que ese régimen trata a los venezolanos. Ahora bien, hay muchos comentaristas que hemos estado leyendo y siguiendo durante estos días, principalmente después de su viaje a Colombia y a España, que dicen que usted es la figura del momento. Esto no es una exageración, sino un justo reconocimiento ante la realidad. Que usted es la figura reconocida por esa comunidad internacional, que usted es la figura que pudiera unir a esa oposición. ¿Qué responde usted a eso? Que en los tiempos de crisis los pueblos no resuelven sus dificultades buscando héroes o aferrándose a los pies de un falso Mesías. Yo creo que Venezuela necesita de un liderazgo que tenga los pies sobre la tierra, un liderazgo auténtico,
un liderazgo respetable, porque para estos momentos de gobernantes indecentes necesitamos líderes decentes. Que Venezuela necesita no de un caudillo a caballo, sino de un liderazgo colectivo que tenga proyectos que sean la alternancia frente a este modelo anacrónico, desvencijado, que ha empujado a Venezuela por estos horizontes oscuros, donde la gente está llena de incertidumbre, donde la única oportunidad que le deje este régimen a la gente o es morir a manos de un asaltante en Venezuela, o morir de hambre, o tener la oportunidad de irse al exilio. Porque la gente que me está viendo en este momento, mis queridos compatriotas, se fueron de Venezuela, no vinieron a hacer turismo. Aquí hay gente que está pasando trabajo. Aquí hay gente que tiene que trabajar 2 o 3 turnos al día para poder conseguir unos dólares y sobrevivir. Aquí hay gente que huyó de la delincuencia que azota a los venezolanos. ¿Cuál puede ser el papel de la OEA después de su conversación con Luis Almagro, el secretario general? ¿De qué hablaron? De la necesidad de consolidar una opinión internacional que tenga peso en las tomas de decisiones, a los efectos de que se produzca una transición en el país, y que las salidas electorales dependan de procesos absolutamente creíbles, absolutamente limpios, que no tengan sombras, que no den lugar a dudas sus resultados. Y eso se va a lograr tanto y en cuanto podamos hacer una reestructuración en términos absolutos del Consejo Nacional Electoral, y que a su vez podamos tener la presencia en Venezuela de una calificada observación internacional que garanticen que no vayan trampas, que no se burle el voto del ciudadano venezolano. Hablando del voto, hubo unas declaraciones hoy ante el Congreso de los Estados Unidos de Carlos Trujillo, el abogado que ha estado muchas veces en este programa y que ha sido nombrado embajador de Estados Unidos ante la OEA, señalando que Estados Unidos va a tratar de hacer cambiar el voto de los países caribeños, no a favor de Venezuela, sino precisamente cambiar ese voto, esa correlación de fuerzas, como hemos visto tantos países pequeños que siguen apoyando el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cree que eso puede ser factible? Yo creo que es factible porque se trata de escoger entre una tiranía comprometida con el narcotráfico, comprometida con el terrorismo y con la corrupción, o escoger el apoyo a quienes estamos defendiendo los valores y principios de la democracia venezolana. La OEA se creó precisamente para eso, para defender la democracia, no para avalar dictaduras o tiranías. ¿Por qué cree que hay figuras que han cambiado el discurso? José Vicente Rangel, lo que está pasando ahora con Rafael Ramírez. ¿Y por qué no aparece Luisa Ortega Díaz, lo que ha ocurrido? ¿Por qué no hay ningún señalamiento o intento de arrestar, por ejemplo, a Rodríguez Torres, que se habla tras bambalinas de que es un hombre de José Vicente? Y el caso del teniente Oscar Pérez, que salió hace una semana, otra vez en un video, echando rayos y centellas contra Maduro. ¿Por qué nadie lo toca? Yo creo que ahí hay muchos secretos, cada quien tiene su botija, cada quien tiene su expediente, cada quien tiene su carpeta, pero más allá de esta gráfica verbal, para situar a cada quien en su lugar, yo diría que una cosa es la percepción, una cosa es la publicidad del gobierno para creer que la gente va a estar escondida en una burbuja y que no va a ver lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que los que han sido más chavistas que los propios familiares de Chávez, los que nunca han sido maduristas, aún siendo chavistas, no pueden estar ajenos a la tragedia que se está viviendo en Venezuela. Y yo creo que están haciendo un último acto de contrición, reconociendo, como lo ha dicho la fiscal, que ese régimen iba por mal camino y que no se corresponde con lo que debe ser el comportamiento de un ciudadano comprometido con un país. Vamos a ir a la pausa, pero antes anunciamos el tercer segmento con Antonio Ledesma, porque Venezuela no es un tema nacional, no es un tema limitado a las fronteras geográficas de esa querida nación sudamericana. Es un problema no dicho por nosotros, sino dicho por los Estados Unidos y por Europa, un problema regional.
¿Qué está pasando esta noche en Honduras? ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Qué está pasando en Colombia? Todo eso tiene que ver con Venezuela. Cuando regresemos de inmediato con nuestro invitado, el líder opositor venezolano Antonio Ledesma. Bueno, uno de los temas es la carta que hace algunas horas han redactado Antonio Ledesma, María Corina Machado y Diego Arria, este grupo Soy Venezuela. ¿Qué es lo que dice la carta? Pidiendo mayores sanciones a la administración Trump contra el gobierno de Maduro. Primero respaldando las sanciones que ha aplicado Estados Unidos, como también nosotros respaldamos las sanciones que se promueven desde la Unión Europea. Y saliéndole al paso a la maniobra mediática del régimen madurista. Que los acusa de traidores a la patria. Sí, que quiere confundir a la opinión pública internacional diciendo, manipulando los hechos, que esta es una injerencia extranjera, que son sanciones que soslayan la soberanía nacional, que son atropellos al pueblo. No, quienes atropellan al pueblo son los que han saqueado el tesoro público. Los que atropellan al pueblo, los que atentan contra la dignidad del pueblo venezolano son los que se robaron los dólares para comprar alimentos y medicamentos, o las plantas eléctricas, o los equipos para las universidades, y tenemos ahora universidades sin comedores, sin bibliotecas, etcétera. Entonces, estas sanciones son para castigar a los que son responsables de hechos de corrupción, a los que son responsables de tráfico de droga, a los que son responsables de crímenes contra los derechos humanos. Que se amplíe la lista, lo que ustedes quieren. Que se amplíe la lista, pues el nuevo presidente de PDVSA era el militar a cargo de los grupos represivos cuando se propusieron hacer protestas cívicas. Manuel Acevedo, usted dice. Quevedo, creo que es. Manuel Quevedo. Cuando se hacían protestas cívicas en Venezuela, en Caracas, él era el que manejaba los grupos represivos. Bueno, esto no puede quedar impune. Y esto además va a servir para hacer un deslinde, porque una cosa es la élite militar, que está enriquecida, que ha deshonrado el honor de la Fuerza Armada Nacional, que ha desprestigiado a la institución castrense venezolana, y otra cosa es la inmensa mayoría de la oficialidad, de la tropa, de los suboficiales, tenientes, capitanes, que tienen sueldos miserables y que son venezolanos que también se confrontan a diario con el costo de la vida, se confrontan a diario con la devaluación de la moneda, se confrontan a diario con la inseguridad, porque también son víctimas de atracos, de asaltos, ellos y sus familiares. Y son militares que llegan a su casa y no hayan cómo verle la cara a sus hijas, no hayan cómo verle la cara a sus esposas o a sus familiares, porque sienten la vergüenza, el bochorno de sostener a un régimen por la vía de las fuerzas, por el mal uso de las armas que se les confían, que es un régimen que lo que ha hecho es destruir, como ya lo he explicado en esta conversación contigo, la economía venezolana. Hay movilizaciones esta noche en Honduras, se va a anunciar quién ganó esas elecciones, se habla de que la candidatura de Salvador Narrala, amigo nuestro y comunicador, está respaldada por Mel Zelaya y respaldada por Nicolás Maduro. Nuevamente quieren repetir la vuelta de Zelaya a través de Salvador Narrala, es lo que dicen los seguidores del actual presidente Juan Orlando Hernández. También hay movilizaciones en Bolivia ante el anuncio de un cuarto periodo, violando su propia constitución, de Evo Morales. Hay movilizaciones en Ecuador ante la crisis que enfrenta Rafael Correa con su designado candidato Lenín Moreno, que se le ha revertido ahora en contra de las aspiraciones de Rafael Correa. ¿Se empieza a desmontar el socialismo del siglo XXI? Pero al mismo tiempo vemos que se mueven los restos del socialismo del siglo XXI. Estos son los pataleos, los movimientos desesperados de quienes desde Cuba han pretendido impulsar desde la plataforma petrolera venezolana un modelo que es ajeno a la naturaleza democrática de nuestros pueblos. Y vemos entonces cómo en Bolivia vuelven a replantear la reelección, contrariando la voluntad de un pueblo que ya se expresó en una consulta popular. Pero como manipulan los poderes públicos, tal cual como se hace igual en Venezuela, o como se hace en Nicaragua, o como se hacía antes en Argentina,
vuelven otra vez a modificar las reglas del juego. Y por eso es bueno este comentario y este análisis, Oscar, para insistir ante la comunidad internacional de la necesidad del acoplamiento de una estrategia mundial, continental, a favor de la causa por la democracia venezolana, porque el problema que estamos viviendo en Venezuela no es solamente de los venezolanos, es un problema que tiene que ser observado por la comunidad internacional, porque desde Venezuela se están haciendo este tipo de manipulaciones en relación con la guerrilla colombiana o con lo que era o con lo que es ahora un partido político llamado FARC, o con lo que existe en Nicaragua, con lo que existe en Bolivia. Es un movimiento que no se da por vencido y tratan entonces de venir por su fuero con este tipo de estrategias y de tácticas. Lula quiere volver en Brasil. Antonio Ledesma, vamos a hablar en los minutos que nos quedan de Antonio Ledesma. ¿Qué va a hacer Antonio Ledesma? Se habló de que iba a pedir asilo en España. Una hija suya dijo que no era cierto. Hubo versiones contradictorias, pero ya que lo tenemos aquí esta noche, ¿cuál es el futuro inmediato de Antonio Ledesma en lo personal? Mira, tanto en Colombia, el presidente Santos, con quien conversé telefónicamente minutos después que fue regularizado mi ingreso a territorio colombiano, como el presidente Rajoy, me ofrecieron su hospitalidad y que si quería solicitar asilo estaban dispuestos a favorecer nuestra petición. Le dije a ambos que no tenía ninguna definición en este momento, que prefería por los momentos instalarme en Madrid como un eje de movilización en Europa y dando unos saltos a Norteamérica. Con una visa de turista. Pero todavía no hemos definido de dónde vamos a operar. Y mientras hacemos esa definición que compromete la lucha que vamos a dar junto con los millones de venezolanos que están en el exilio, vamos a seguir haciendo este tipo de diligencias. Fíjate que no hemos parado, estamos cumpliendo hoy 14 días del momento en que decidí liberarme del secuestro que estaba sufriendo por más de 1000 días. No hemos parado, hemos hecho el trabajo que nos empeñamos en realizar y nuestra palabra está siendo honrada porque venimos a sumar nuestra voz a la de millones de venezolanos que están en el exilio. Hay un personaje, una persona que ha sido fundamental en la libertad de Antonio Ledesma, en el discurrir de estos días, que se llama Mitzi Capriles. Una figura que todo lo que he escuchado son palabras de halago y de reconocimiento a esa labor titánica que pone muy en alto el papel de la mujer venezolana. La mujer venezolana pues era la que veían en las calles, era la mujer venezolana que veía arropada en la bandera, luchando por todos los venezolanos, por todos los presos. Ella está aquí esta noche y quería hacerle ese reconocimiento a Mitzi Capriles. ¿Cómo fue ese reencuentro con Mitzi? Bueno, muy emocionante. Fue, por supuesto, la palabra que nos dijimos, aleluya. Estamos en libertad, yo digo que medio libre, porque no voy a sentirme libre en términos absolutos hasta que no vea que salgan todos los presos políticos y hasta que Venezuela como país y como pueblo no recuperen definitivamente su libertad. Hoy precisamente, hablando de Mitzi, estamos cumpliendo 35 años de unión. Bueno, eso hay que celebrarlo en algún lugar. Yo diría, estamos celebrando. O lo celebramos el sábado. Luchando porque no hemos tenido ni siquiera tiempo de almorzar al día de hoy. Bueno, lo celebramos el sábado, entonces. Bueno, ¿cómo no? Ahora bien, Antonio Ledesma, le agradezco muchísimo este cumplimiento de su palabra, y tengo que reconocerlo públicamente, es un hombre de palabra, cumplió, y me dio una primicia, y yo de tonto no tomé la señal. Cuando me dijo, nos vemos pronto, cuando hablamos por teléfono, cuando estaba preso en su casa. Y yo no la cogí, como decimos popularmente, hasta que salió Antonio Ledesma, me lo había dicho en primicia, y yo me dejé pasar la bola de humo. Es un honor, vamos a seguir en contacto. Y quiero agradecerte esta entrevista, que era un compromiso que habíamos asumido, cuando esté en libertad, el primer programa que voy a estar va a ser el tuyo. Así es, gracias. Y quiero que me des unos segundos, por favor, para invitar el mensaje a los venezolanos de aquí. A todos los venezolanos, que quiero invitarlos para que mañana nos demos un abrazo, para que mañana nos escuchemos. Yo vengo a darles un mensaje, pero también a escucharlos a ustedes.
Yo necesito escuchar la voz de los venezolanos, que me digan qué piensan, qué sugieren, cuáles son sus sentimientos. Y por eso los invito a que nos acompañen mañana viernes a las 4 de la tarde en un acto que tendremos en la Universidad Internacional de... En FIU. Exactamente. En la calle 8. En la calle 8 y la 112. Exactamente. Mañana a las 4 de la tarde nos vemos para que hablemos del futuro de Venezuela, porque mientras haya patria, hay futuro. Y las patrias nunca mueren ni se dan por vencidas. Antonio Ledesma, qué gran programa esta noche. Qué fácil es entrevistar a un hombre tan inteligente como Antonio Ledesma. Muchas gracias, muchas gracias. Un beso a Mitzi. Y también andaba Carlos Ortega por ahí, a quien le enviamos un gran saludo, ¿no? Y a su señora esposa. Que lean el Twitter de Carlos Ortega a Maduro. A Maduro, sí señor, que lo llamó gordo, ¿no? Sí, pero eso claro. no es malo, los gordos son simpáticos.